Seguimos con Ricardo Cruzano. Leyendo las informaciones del día de hoy, dos que destaco. Uno, que la ONU dice que eso que ocurrió en El Salvador es secuestro. Le quitaron a los venezolanos sin juicio, sin nada, su libertad, y eso es un delito que hasta la ONU lo condena. Pero leyendo el Nacional, me encuentro con que... Se te cayó la cédula porque hiciste el gesto de lectura, sí. Ya no existe. No, era así con la... Exacto. Pero yo trabajé como 17 años en el Nacional, mira, con razón. Mira, entonces leo que el gobierno hace unos días metió 80 millones al Banco Central. Y yo pensé que eso se ha acabado porque hay un diferencial cambiario ahorita entre el dólar oficial y el dólar libre. La cosa es horrible lo que está pasando allí. Y si el gobierno sigue metiendo plata, bueno, ¿qué ocurre? Que ese dólar no se detiene, sino anda como suelto, como libre. ¿Qué pasa allí? Mira, en la economía hay un valor numérico que es muy difícil de construir y de llegar, que se llama confianza. Y es muy difícil de construir porque requiere voluntad para hacerlo y requiere escuchar de manera amplia a todos los actores que involucran los procesos económicos para que esa confianza sea cierta y real. Y eso después súmale todo lo que significa la legislación que rige y que ayuda a sostener esa confianza, ¿no? Sin duda alguna, los últimos meses en Venezuela han sido unos meses donde hemos visto voceros, o sea, lo que dice Trump sobre Venezuela, no vengan ahí porque es un país peligroso, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un porqué con fines políticos. Y también hemos visto voceros a lo interno del país que procuran o creen que dramatizando aún más la realidad que ya vivimos, eso va a procurar el cambio político. Todo eso afecta a la economía. Y después súmale malas políticas públicas, ingresos reducidos, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las propias acciones del sector público cuando, por ejemplo, están hoy privados de libertad una serie de personas que malversaron, bueno, una bonanza petrolera entre el año 2021, 22, 23 y que manejaban PDVSA, correcto. Entonces, esa corrupción más políticas públicas, en algunos casos sesgadas, y después súmale el proceso sancionatorio. Venezuela venía de unos ingresos de unos 50.000 millones por términos de petróleo y pasaron a ser algo prácticamente irrisorio. Entonces ahí tú tienes, bueno, un hueco importante para sostener el diferencial cambiario. Y luego hay momentos históricos en que siempre esa brecha se expande, los procesos electorales, bueno, o porque hay dinero que lo sacan a la calle y tienes que poner la máquina de bolívares a imprimir, o porque hay algunos que juegan también a atacar ese sistema para crear una desestabilización política, económica, más la que podamos tener, para entonces seguir culpando o profundizar las culpas de las que me las puedas tener. Es un contexto muy complejo que numéricamente tiene explicaciones, pero tiene muchas explicaciones políticas y sobre todo sociales, ¿no? Fíjate, si hay depósitos al Banco Central, quiere decir que Chevron, hasta el día de hoy, como lo dijo Delcy cuando viajó a China, que el PDVSA no tenía ningún conflicto con Chevron. Quiere decir que eso todavía no ha llegado a la picota, pero para allá va. Ahora, tú señalabas, fíjate, cuando el petróleo se vendes a futuro y cobras en el futuro. O sea, eso es un proceso que todavía no hemos visto el daño. Final, el daño de los que están impulsando cese de licencias y más sanciones. Ahí la economía que hemos visto reactivarse. Lo que pasa es que tú vienes de una economía muy pequeña y sí ha habido un proceso de crecimiento en los últimos años. Pero con los dólares eso, fíjate. Claro, por eso. Los dólares que llegaban de Chevron eran dólares limpios. Porque los americanos administrativamente... Sobre todo transparente en términos contables. Tú sabías dónde estaban, qué producían y para dónde iban. Y el Departamento del Tesoro también sabía que esos dólares estaban aquí. Pero el dólar que venía de las transacciones que iban hacia China, hacia Asia, ese dólar era un dólar raro. O sea, sabrá Dios, pero en el camino se perdía. Comisiones para acá, comisiones para allá, de manera que lo que se entraba el fisco uno no sabía. Entonces era muy susceptible a que se lo robaran, como ocurrió. Entonces la economía venezolana logra en un momento con Chevron, con la estabilización del ingreso de Chevron, oye, empezaron a hacer transacciones con dólares que no tenían conflicto, etcétera. Las Mercedes, varias zonas del país comenzaron a recibir ingresos. Y no solo esas burbujas, Kiko, porque cuando tú transitas el país ves situaciones sociales muy complejas.
pero también ves, bueno, la familia el muchacho que hace delivery, el señor que Exacto. reactivó su carpintería y el campesino que, bueno, está ayudando con algo de producción agrícola, luego lo coloca en un sistema cooperativista, etcétera, etcétera. Ahí se sentía por lo menos un crecimiento sin crédito, y eso es importante decirlo. Esto es un país que tiene muchos años sin crédito, que va desde el crédito al acceso a un vehículo, a la casa, a crédito a la educación. Yo recuerdo en la universidad, yo me gradué en el año 1998 de abogado. Comprabas cualquier cosa a crédito. Y la propia universidad la pagabas a crédito. Eso hoy no existe. Entonces, sin esas herramientas... Pero existe cachea. Eso es un sistema que... pero fíjate, eso es un sistema que une... Te acabo de dar un buen ejemplo del término económico hacia lo que puede ser la política. Esa empresa que tú nombraste une a un comprador con voluntad de adquirir algo, que no tiene todo el dinero, con un vendedor que es un comercio y le dice, puedes pagarlo en parte. Y yo voy a intermediar la relación de confianza. Él no pone el crédito, es una intermediación de la relación de confianza. La Asamblea Nacional tiene que ser una intermediación de construcción de confianza entre los actores políticos para recuperar nuestras capacidades económicas, para darle al país definitivamente no el modelo, y yo no estoy abogando por la restitución de la Cuarta República, ni porque fenezca la Quinta República, es porque nazca un país distinto al que tenemos 25 años si lo veo como opositor o 40, 45 si lo veo en un contexto amplio, porque la crisis económica viene del 76, se profundiza aún con picos de bonanza petrolera importante como pudo ser la primera década de los años de los 2000, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo. Aquí hay una oportunidad de oro, la reforma. Yo soy un independiente en términos políticos. Yo primera vez que acabo de entrar, pero respeto los mecanismos y lo hago a través de los partidos políticos. Y agradezco a ONT que me ha permitido esta oportunidad. Pero lo primero que dicen, hay que oponerse a la reforma. Si la reforma es para polarizar, hay que oponerse. Si la reforma es para concentrar poder o para desplazar unos contra otros, hay que oponerse. Pero si la reforma es la oportunidad de la construcción de consenso y de convivencia y de fortalecimiento del espacio democrático y de construcción de garantías que se buscaron en Noruega, en México, en Barbados, en República Dominicana, que toda la historia dice que estuvimos muy cerca de un acuerdo y no se dio por los culpables que ya sabemos. Entonces, no puede ser nacionalizar la construcción de la solución a nuestro conflicto político. Fíjate que yo no estoy hablando de la salida del conflicto, es de la solución al conflicto, porque esa solución nos va a tener que invitar a que todos nos respetemos entre todos. Ahora, ¿no? yo he venido, ya tengo tiempo en eso, hablando de la salida del conflicto. Si tú te pones a ver este conflicto de 26 años, ¿a quién le sirve ese conflicto? Al gobierno, que no tiene plata para nada, que ha caído en popularidad porque la economía tiene a la gente saliendo del país y el que vive aquí vive mal. A la oposición, que tiene derrota, que no puede llegar al poder porque el gobierno le dice a los que me pongan sanciones, los que sean del imperio no les voy a entregar, a la estabilidad democrática. A los empresarios que ahorita con este tema de los dólares están pegados contra la pared. ¿A quién le sirve este conflicto? ¿A quién le es útil? Sin embargo, el conflicto tiene unos ingredientes de odio. Cuando tú oyes declarar a un sector de la oposición que hay que acabar con la economía, más sanciones, pedir invasiones, tú dices, pero bueno, lo que quiere es una guerra. Y de alguna manera vivimos una guerra. Yo creo que la estamos... más que viviendo, la estamos padeciendo. Porque todavía en los conflictos bélicos tú puedes entrar a defender tu posición. Pero es que aquí la mayoría de los venezolanos lo que estamos es sentados padeciendo las consecuencias de esta guerra total y completamente irracional, que no nos da absolutamente nada. Si volvemos a los ejemplos, tú cuando caminas Caracas, como lo estamos haciendo, que para mí es primera vez que lo hago desde la dimensión de la política, pero yo soy caraqueño, mi desarrollo profesional ha estado y familiar, el término empresarial en el centro de Caracas, o sea, para mí no es ajena a Caracas. Y tú te das cuenta que ahí la gente está autoconstruyendo sus soluciones. Y lo que reclaman a gritos, algunos con emocionalidad un poco más negativa y otros con decepciones, pero con esperanza. Lo que te reclaman a gritos, Kiko, son condiciones. Y esas condiciones, normalmente, uno lo que ve en la televisión, digamos, internacional, es que los congresos, los procesos, las instituciones legislativas están para esas discusiones y argumentaciones políticas que después permitan, además, por ejemplo, ¿tú te imaginas, Kiko,
que por primera vez podamos discutir el año que viene un presupuesto nacional donde se puede incrementar en salud, en educación y digamos, en contexto básico de lo que es el futuro de nuestra nación, Quédate ahí, mayores quédate ahí, porcentajes. porque no me lo imagino.